Bueno, analicemos un poquito lo que está pasando con la implementación de este plan, el paso a paso por parte del Ministerio de Salud. Hay algunas voces que consideran que esto se hizo de manera anticipada, pero queremos precisamente ir al análisis que se hace ya pensando en que casi han ocurrido 2 jornadas. Tenemos el contacto con el biólogo e investigador de la Fundación Ciencia y Vida, Tomás Pérez Acle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Hola, muy bien. Gracias por invitarme a participar del programa. Sí, estamos interesados, Tomás, en poder analizar un poco lo que nos han dejado estas jornadas. Hay mucha tensión en la movilidad, hay ciertas imágenes, pero sabemos que puede ser una radiografía momentánea. Por ejemplo, Ñuñoa, hay ciertos sectores donde se podía constatar ayer mucha gente en las calles. ¿Cómo han visto? ¿Cuál es el análisis que han hecho de estas jornadas ya en esta etapa de transición, al menos acá en 7 comunas de la región metropolitana? Bueno, todavía es algo temprano para hacer el análisis. Lamentablemente las cifras que vamos a ver de aquí a del orden de 10 a 12 días nos van a contar qué es lo que está pasando hoy día. Eso es porque hay que entender de que una vez que una persona se contagia con el virus van a pasar entre 5 a 7 días en que desarrolle los síntomas, sí. Y después de eso recién se va a hacer el examen y tienen que pasar 3 días más para que obtenga el examen y finalmente lo contemos como persona infectada en el conteo diario que hacen las autoridades. Sin embargo, lo que nosotros debiéramos esperar a partir de la situación que se encuentra en la región metropolitana no es algo muy distinto a lo que ocurrió en abril. Es cierto que hoy día la mayoría de las comunas de la región metropolitana está en cuarentena, pero tampoco es menos cierto de que aquellas comunas que se pasaron al estado de transición son aquellas comunas que reciben un gran flujo de personas provenientes de otras comunas. Si bien es cierto, las autoridades han desarrollado un plan en el cual las personas solo pueden viajar a las comunas que están en estado de transición si es que provienen de otra comuna en estado de transición. También hay que entender de que hay más de 150.000 empresas hoy día que han sido declaradas como negocios de primera necesidad y por lo tanto siguen operando, han seguido operando y van a seguir operando. Por lo tanto, la movilidad de las personas debiera mantenerse frente a la movilidad que teníamos anteriormente en la situación de cuarentena total, pero ahora con aumentada, porque se calcula que orden de 1.200.000 personas adicionalmente van a empezar a moverse en la región metropolitana. Ahora se habla de un posible, no sé si rebrote es la palabra porque tampoco hemos salido de la situación más crítica, o de un aumento en el mes de agosto, pero diariamente estamos escuchando al Ministerio dar cifras en las cuales se reduce la positividad, el número de contagios, también de fallecidos, si viene preocupación por algunas ciudades de nuestro país, la 4ª región, lo que se decretó en Puerto Montt. ¿Dónde está la principal falencia o duda? ¿Sigue siendo el tema de la trazabilidad, del aislamiento, donde podemos tener los mayores problemas y puede que agosto nuevamente sea un mes complejo? Por cierto que la trazabilidad es una pregunta que todos nos hacemos. Las autoridades, a partir del informe de epidemiología, hoy declaran una trazabilidad del orden del 87%. Lo cual es difícil de comprender en el contexto del número de infectados que tiene la región metropolitana, pero también hay que entender qué significa trazabilidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, trazabilidad se va a considerar cuando una persona que tiene el virus, que se define con el virus positivo, se le va a llamar a sus contactos cercanos, a todos los contactos cercanos que tuvo dentro de las 48 horas anteriores y tratando de abarcar un 80% de los contactos, ¿no? Es decir, es bien específica la forma en que se define la trazabilidad. Por lo tanto, habría que preguntarnos si esa es realmente la definición de trazabilidad que tienen las autoridades. Nosotros entendemos que a través de los sistemas de atención primaria de salud hay un esfuerzo muy importante por contactar a las personas que fueron los contactos estrechos de una persona que se declara infectada, pero no solamente es importante llamar a las personas para decirle, oiga, usted estuvo en contacto con una persona infectada, manténgase en cuarentena, hágase el test, sino hacer el test y determinar si efectivamente estas personas que fueron un contacto estrecho fueron capaces de ser infectadas o no por el virus. Entonces, en los detalles es donde efectivamente hay una gran diferencia frente a la definición de trazabilidad que aplican nuestras autoridades con respecto a lo que define la Organización Mundial de la Salud. Tomás, ya que ustedes llevan harto tiempo haciendo un análisis y no tan solo nos concentramos en datos, sino que en otros aspectos que tal vez corresponden más a las ciencias sociales, a esa relación que hay en cómo una situación de crisis afecta y no podemos solamente dar una respuesta, podríamos decir, en una línea.
Acá también lo que uno ha visto es un cierto cansancio de la cuarentena y que es entendible, una situación psicológica y también mucha gente que sabemos que están tal vez en los sectores más vulnerables que necesitan trabajar, que han esperado tal vez ciertas ayudas, que no llegan, que sabemos lo demoroso que es. Veamos lo que puede suceder también con este 10%, cuánta gente va a ir a las sucursales, independiente que esté esta posibilidad de hacerlo de manera online. Entonces, ¿cómo también responder a un agotamiento que uno entiende que es natural, a una situación social que sabemos que es difícil y compatibilizar eso con el resguardo de la salud, que sabemos que es la prioridad por estos días? Por cierto, bueno, esa fue la razón por la cual muchos de nosotros salimos en marzo a pedir a las autoridades, ojalá implantar una cuarentena severa, férrea, lo más rápidamente posible, porque siempre es mucho mejor pasar menos días más encerrado que la situación actual, que es que hemos pasado prácticamente entre 4 y 5 meses, dependiendo de la comuna, con un encerramiento muy laxo, donde en realidad estamos con movilidades del orden del 65 al 70% de la región metropolitana, con más de 2,5 millones de personas moviéndose durante los días de cuarentena, ¿no? Es indudable que eso agota a las personas, particularmente a aquellas personas que necesitan salir a trabajar para obtener el sustento diario. Y ahí es donde está el grave problema de lo que vemos hoy día, ¿no? Es una situación de agotamiento por parte de las personas, una necesidad urgente de generar recursos, incluso para alimentarse. Hay ayudas que no han llegado de la manera expedita y a todo el mundo como debieron haber llegado en el minuto a todo el mundo que lo necesite, ¿no? Y son esas mismas personas que hoy día las vamos a montar en buses. Nosotros, ustedes mismos hicieron una serie de reportajes durante estos días de la mañana, ver el nivel de atochamiento que se produce en los buses, el nivel de cantidad de personas por metro cuadrado. Es imposible mantener la distancia social en esas condiciones. Entonces, el transporte público lamentablemente nos va a hacer un flaco favor a la hora de dispersar el virus entre las personas, porque dado que hay un alto nivel de infección en la región metropolitana todavía, estamos hablando de que hay 7 comunas que potencialmente podrían estar en niveles a nivel de país, a niveles de poder pasar a la etapa de transición. El conjunto general de las comunas de la región metropolitana todavía tiene un alto nivel de infección. Preocupa, en el último informe de epidemiología, particularmente el caso de La Pintana y el caso de Lo Barnechea, que son comunas que el R efectivo, es decir, este número que nos permite determinar qué tanto se está reproduciendo la infección o si está estable o si está contrayéndose, este número aumenta y es mayor que 1 en estas comunas en el último informe epidemiológico, lo que nos dice que en esas comunas la epidemia sigue en expansión. Pensando en lo que tú reflexionas y haces mención a un reportaje que abordaba ciertos días de lo que era el transporte público, probablemente eso se repita y hay obviamente un llamado y una responsabilidad que haya una mayor frecuencia, un mayor cuidado también de quienes están administrando el transporte a que existen garantías al momento de poder tomarlo, porque sabemos que además también en los lugares donde uno mayormente se puede contagiar, pero ya hay reuniones respecto a la idea del regreso laboral seguro. Estuvo el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, también el presidente de la Confederación de Producción y del Comercio. ¿Cómo ves tú también la posibilidad de un plan, que obviamente es necesario, pero que ya estemos hablando de eso, en torno a la reflexión general que hemos tenido, que tal vez todo esto puede ser un tanto apresurado, más allá de una situación que entendemos de cansancio de todo este tiempo de cuarentena, ¿no? Y de las necesidades de las autoridades de traspasar buenas noticias, porque todo el mundo lo entiende de esa manera. Hay que en algún minuto pensar en reabrir el país, eso es inevitable, ¿no? Pero el punto es que hay que hacerlo planificadamente. Yo valoro el que las autoridades se estén reuniendo, ojalá con la mayor cantidad de expertos posibles, para poder hacer una planificación de un retorno seguro, pero hay que entender de que todavía no es tiempo. Hay que, lamentablemente, creo yo, y los números avalan lo que estoy diciendo, y basta escuchar a múltiples expertos y académicos y académicas de distintos ámbitos que han dicho lo mismo que estoy diciendo yo, que lamentablemente no se esperó el tiempo necesario para que todas las comunas de la región metropolitana llegaran a un nivel de infección que sea suficientemente bajo y de tal manera de que podamos ejecutar un plan para toda la región y no comuna por comuna, porque eso ya en abril demostró que no funciona, ¿no? Pero hay que entender de que tenemos que ir dando pasos en la dirección de apertura, y entre más planificado sea, entre más actores participen de la planificación, eso va a ser mejor. Pero hay que hacerlo en el momento propicio. Hoy día es demasiado temprano, va a haber que esperar al menos un par de semanas más para ver efectivamente cuál puede ser el efecto de la situación que estamos viendo hoy día, antes de siquiera plantear un retorno seguro y ni menos un retorno a clase.
Claro, y esa es una de las grandes dudas. Muchos dicen que prácticamente es imposible este año volver. Pero para finalizar, muchos dicen, bueno, mientras no haya una vacuna, probablemente nuestra vida no la vamos a volver a tener como la teníamos antes. Así es. Pero en ese intertanto, en ese mientras tanto, ¿qué cosas podrían significar un avance? Porque al final la duda va a estar, o sea, no hay ni siquiera certeza de cuánto dura la inmunidad en este momento. Una persona que ya, por ejemplo, tuvo el virus ahí, ¿qué proyección también hacen ustedes de lo que puedan ser los meses que están por venir? Hay procesos importantes como puede ser también un plebiscito, que desde el punto de vista político genera también mucha atención y está el foco puesto en qué va a pasar ahí, si es que hay cuarentena o no. Claro. Por lo mismo es muy importante los pasos que demos en la dirección de apertura, que lo demos de la manera más consensuada posible, más precisa posible, porque no nos podemos equivocar. Hay que tener mucha claridad que cualquier equivocación que tengamos hoy día, no solamente la vamos a pagar con encierros y con cuarentenas que se van a empezar a decretar de ahora en adelante, sino lamentablemente, y eso es lo que hay que entender por detrás de toda esta situación, es que los errores los estamos pagando con pérdida de vidas humanas, ¿no? Son más de 13.200 personas las que han fallecido en este minuto y todavía nos queda un largo camino que recorrer en la pandemia. Entonces, la recomendación es tomar las medidas con mayor cautela posible. Por ahí hay un dicho que dice, vísteme lento que voy deprisa, en el sentido de que en la medida en que tomemos las medidas más concretamente, con la mayor cantidad de antecedentes posibles, de manera más consensuada, nos va a evitar no solo un rebrote, porque no es un rebrote lo que está ocurriendo, sino un aumento de los infectados y finalmente que tengamos que lamentar personas fallecidas y que cosas como son tan relevantes para el futuro de nuestro país como el plebiscito potencialmente podrían estar en riesgo. Tomás Pérez Acle, te agradecemos el tiempo y la posibilidad de analizar un poco lo que está ocurriendo, a la espera también de que por lo menos los datos que hemos conocido hasta ahora sigan en esa línea, pero hay que insistir en la cautela y el llamado a la responsabilidad, que es fundamental para que podamos avanzar en esta crisis. Muchísimas gracias. Bien, el cuidado de todos nosotros, que eso es finalmente una es lo que está de fondo, muy importante. Muchas gracias, que estés muy bien.